Amén. Hay una presencia maravillosa del Espíritu Santo que está moviéndose de una forma extraordinaria en esta noche. Amén. Saludamos. Hola. Ayúdame con el eco, por favor. Saludamos a los hermanos que están en la transmisión, como siempre lo hacemos, de una forma muy cordial, de una forma muy afectiva, sabiendo de que el Señor, que se está moviendo de una forma extraordinaria en este lugar, también lo hará en los lugares donde están recibiendo la transmisión. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Muy bien. Vamos a cerrar los ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar por la palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que estás comenzando a hacer en este lugar. Gracias por tu presencia. Gracias por el derramar de tu Espíritu, Señor. En esta noche tu pueblo se ha congregado. Tu iglesia está aquí presente, Señor, en esta casa de oración. Te pedimos, amado Espíritu de Dios, que hables a nuestras vidas, Señor. Que lo que se diga desde este lugar sea para edificación, que lo que se hable en estos minutos, Señor amado, sea exclusivamente saliendo de tu boca. Gracias, Señor. Sabemos que lo vas a hacer y por eso te agradecemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Yo sé que en esta noche usted ha venido para escuchar una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que en esta noche usted ha venido con ese deseo de que Dios ministre sus vidas. Y yo lo sé. Estamos viviendo tiempos difíciles, diría yo, un fin de semana que vamos a experimentar muy trascendental para nuestras vidas, muy trascendental para la nación del Ecuador. Y yo creo que Dios tiene una palabra en esta noche para la iglesia. ¿Cuántos están listos para escuchar esa palabra? Todo este tiempo he estado preguntándole al Señor, ¿qué es lo que tienes que hablarle a la iglesia? Y a veces como que uno se estigmatiza en cosas no tan sencillas, ¿verdad? Y de tanto ver videos, predicaciones y tanto que uno anda por ahí escuchando, uno quiere recibir la revelación, ¿verdad? De una forma estrepitosa, una revelación, así como cuando uno ve los videos de C-Rock. ¿Cuántos han visto los videos de C-Rock? Que se ven cosas sobrenaturales. Y uno dice, Señor, háblame de esa manera. Pero al mismo tiempo el Señor me decía, yo también hablo de una forma muy sencilla. Y yo le decía, Señor, la palabra que vas a hablar este fin de semana para la iglesia, ¿cuál es? Y me dijo, es una, y esa palabra te la dimos en el título de este mensaje. Y la palabra es, el Espíritu Santo gobierna nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén a eso? El título de esta palabra es, el Espíritu Santo gobierna nuestra nación. Y no solamente es una palabra, sino que es una afirmación que el Señor lo está haciendo en este lugar. El Espíritu Santo gobierna, el Espíritu Santo tiene dominio, el Espíritu Santo tiene control de todo lo que está pasando y de todo lo que va a suceder en el futuro para esta nación del Ecuador. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Porque eso es lo que me mandó a decir en esta noche. Aleluya. En la Biblia hay algunos textos que yo quisiera compartir con ustedes que habla sobre este asunto. Y uno de los textos que me llamó mucho la atención y lo quise tomar como base para este mensaje está en el libro de los Salmos, capítulo 22, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 28. Libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 28, lo revisé en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Y lo leemos y dice de la siguiente manera: porque el reino es el Señor, Él gobierna
a todas las naciones. Amén. Dice, porque el reino es del Señor, Él gobierna no solo al Ecuador, sino que dice la palabra, a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? En el mismo libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 7, versión NTV, dice, pues con su gran poder gobierna para siempre. Y mire lo que dice allí, observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levante desafiante. ¿Sí prestó atención en lo que dice allí? Dice que con su gran poder, ¿qué hace el Señor? Gobierna para siempre. Y otra cosa que hace, dice que Él está observando, Él está vigilante, Él es un atalaya de cada movimiento de las naciones. Él está pendiente de todo lo que sucede, no solamente en el Ecuador, sino en todas las naciones sobre la faz de esta bendita tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lanza una advertencia al final del texto y dice que ningún rebelde se levante desafiante. Aleluya. No se puede hablar de un gobierno, no se puede hablar de naciones sin hablar de lo que es la política, hermano. Y cuando hablamos de política, revisaba allí y quería conceptualizar para que usted tenga claro, porque se escucha mucho politiquería, política, palabras sinónimas, pero dice que política es el arte de gobernar, de administrar, de guiar, de direccionar los recursos de los pueblos, los recursos de las naciones. Política tiene que ver con administrar, política tiene que ver con distribución equitativa, política tiene que ver con direccionamiento de recursos, ¿verdad? La política se ocupa de los asuntos públicos en lo que atañe a lo social, a lo cultural, a lo económico y abarca muchas áreas dentro de lo que es la sociedad. El problema es que en estos últimos tiempos todo eso ha venido diluyéndose, todo ese deseo de parte del Señor, escúcheme, todo ese deseo de bendecir las naciones, todo ese deseo de soltar prosperidad, todo ese deseo de soltar bonanza sobre los países de la tierra, se ha ido diluyendo. ¿Por qué? Por la distorsión de todo lo que se llama Dios en los corazones de gente que está inmersa en este mundo de la política. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces los planes de Dios no se pueden cumplir porque hay obstáculos, hermano. Hay personas que se levantan contra los diseños de Dios y crean sus propios diseños de vida. Y eso se convierte en piedras de tropiezo para lo que Dios quiere hacer sobre las naciones de la tierra. Entonces, le decía que este fin de semana es un fin de semana muy trascendental para la nación. Y el Señor colocaba palabra tras palabra para comunicar en esta noche, no solamente a esta iglesia, sino a toda la iglesia que me puede escuchar en la grabación que se está realizando. En base a toda esta distorsión, ¿verdad?, del diseño original en cuanto a lo político de parte de Dios, hubieron personas que empezaron a pensar diferente, ¿verdad?, y a protestar contra esta debacle social y política. Y revisaba pensamientos políticos de gente prominente, ¿verdad? Y me encontré con un escritor llamado Voltaire, un pensador, un filósofo francés, allá por los años 1600, comenzando los 1700. Y mire lo que decía. Decía que la política, escuche esto, la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Me llamó mucho la atención eso. Le repito, la política, según Voltaire, dice que es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Y eso es lo que a veces sucede.
Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Gente sin principios queriendo gobernar naciones, gente que se ha alejado de los planes de Dios, gente que desecha todo lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y el problema no está en ellos, el problema es la gente que vota por ellos, que olvida y no tiene memoria de cosas que sucedieron en el pasado y que atañen sus vidas terriblemente para mal. Pero en Proverbios capítulo 29, escuchen lo que dice la palabra, Proverbios 29, capítulo 29, versículo 2. En la versión NTV dice que cuando los justos gobiernan, ¿qué le pasa al pueblo? El pueblo, dice la Biblia, se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo sufre, hermano. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? El pueblo gime, dice en esta versión. Cuando los justos están en el gobierno, el pueblo está feliz, el pueblo está bendecido. ¿Por qué? Porque cuando se habla de hombres justos, se refiere a personas que están bajo la justicia y gobernadas por la justicia de Dios. Entonces el pueblo está bendecido, pero cuando los corruptos, los perversos están en el poder, el pueblo gime de dolor, hermano. Por eso usted puede ver en muchas de las naciones de la tierra, gente que está en los gobiernos, cómo tiene oprimido al pueblo, cómo viene la escasez, cómo viven en miseria, cómo viven en desgracia. ¿Por qué? Porque esa gente está en el poder. El problema jamás va a ser Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, los gobiernos tienen una responsabilidad en cuanto a lo que son las naciones. Y aquí anoté algunas para que usted tenga como una idea de cuál es la responsabilidad de los gobernantes, cuál es la responsabilidad de los gobiernos sobre las naciones de la tierra. Una de las responsabilidades, dice, es hacer justicia y velar para que la justicia se haga efectiva. Propiciar un ambiente para que el pueblo pueda vivir con tranquilidad y piedad. Castigar a los que hacen lo malo es otra función gubernamental. Defender a los débiles de los abusos de poder. Estar atentos al clamor del pueblo y responder con sabiduría. Servir al pueblo, hermanos, en vez de servirse del pueblo. No usar el poder gubernamental para fines personales. No aprovecharse del poder para apropiarse de lo ajeno. Ser ejemplo de esfuerzo sacrificial en favor del pueblo. No propiciar el endiosamiento ni la altivez. Eso son las responsabilidades de los gobernantes de las naciones. Y yo le hago una pregunta, iglesia, en esta noche. ¿Usted cree que eso se está cumpliendo? A veces leer este tipo de aseveraciones, y mire que me olvidé de darle los textos bíblicos, porque aquí lo tengo, cada aseveración con un texto bíblico, porque eso está aquí en la palabra. Y a veces se convierte en una utopía, hermano, pensar de que eso se tiene que cumplir en los países. Ahora, eso en cuanto a lo que es la responsabilidad de los gobiernos terrenales. Pero hay un gobierno, hermano, hay un gobierno que se llama el reino de Dios. Hay un gobierno donde hay un rey soberano, donde hay un rey que gobierna sobre todo lo que usted puede ver y también sobre todo lo que usted no puede ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Amén. Y de eso le quiero hablar ahora. Porque cuando se habla del gobierno de Dios, nosotros podemos afirmar que Dios determina a quién pone sobre los gobiernos de la tierra. ¿Ven? ¿Usted está claro con eso? ¿Usted está seguro y convencido de que Dios determina a quién pone sobre los gobiernos de la tierra? ¿Dónde está eso? Libro de Daniel, porque todo está aquí registrado en la palabra. En el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 17, si nos ayudan, por favor. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, ¿qué dice allí? Que el Altísimo gobierna el reino
de los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que nosotros conozcamos que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y dice que a quien Él quiere, lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Querramos o no aceptar esta palabra, eso está en las Escrituras, hermano. Que el Altísimo gobierne el reino de los hombres, eso es una verdad. El Altísimo tiene la potestad suprema sobre quién va a ser colocado en los palacios de gobierno de las naciones. Dios determina la duración de los pueblos, la duración de los gobiernos de los pueblos. No solamente que determina quién coloca, sino que otra cosa poderosa que hace el Señor dentro de su gobierno es que Él determina la duración de los gobiernos terrenales. Yo tengo 3 textos bíblicos para sustentar esto, hermano. El primero está en Daniel capítulo 2, versículo 21 al 22. Daniel capítulo 2, versículo 21 al 22, dice en NTV que Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Versículo 22. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Él controla el curso de los sucesos del mundo, pone reyes y quita otros reyes. Isaías capítulo 40, versículo 23 al 24. Dice que el Señor reduce a nada a los gobernantes y hace que los líderes del mundo no sean nada. Apenas están recién sembrados, acaban de ser plantados y empiezan hasta ahora a echar raíces cuando Él sopla sobre ellos y los seca, y el viento de la tormenta se los lleva como paja, hermano. Yo no sé si usted habrá leído esos textos que estamos proclamando desde acá, en esa versión. Y si quiere un ejemplo, vaya al libro de Daniel y revise la vida de un rey llamado Nabucodonosor en Babilonia. Ese es el ejemplo palpable de esta verdad que estamos soltando en esta noche. Porque el profeta Daniel le venía advirtiendo a este rey de Babilonia, ¿verdad? Este gobernador de Babilonia llamado Nabucodonosor, y le estaba advirtiendo de cosas que no estaba haciendo bien. Y dice la palabra que pasaron 12 meses cuando se cumple lo que el profeta Daniel le advirtió. Él le dijo que iba a ser sacado del gobierno y que iba a padecer un juicio donde se convertiría en mitad hombre y mitad bestia, ¿verdad? Y que iba a comer de las hierbas del campo y que su vida iba a ser totalmente devastada, hermano. No lo quiso creer, seguía en su arrogancia, seguía en su jactancia, seguía en su prepotencia. Y dice la Biblia que pasaron 12 meses cuando la palabra del profeta de Dios se cumplió en la vida de Nabucodonosor. Una mañana narra la palabra y dice que se asoma por los balcones del Palacio Real. Me imagino yo que estaba deleitándose de una de las 7 maravillas del mundo, como eran los jardines colgantes de Babilonia. Y con todas las jactancias, ¿sabe lo que declara? Él dice, levanta sus manos y dice: esta es la gran Babilonia que he construido con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Imagínese tremenda afirmación de un hombre desechando toda la gloria de Dios, desechando todo el señorío de Dios. Y dice en la Biblia que ni bien acababa de pronunciar la última frase o la última palabra, que inmediatamente cayó juicio sobre este hombre y le pasó exactamente nada más ni nada menos que lo que el profeta Daniel le había dicho. Mitad bestia, mitad hombre. Dice la Biblia que
que en lugar de uñas empezaron a crecerle garras, y en lugar de los vellos normales de un ser humano empezaron a salirle como plumas, emulando a una bestia, a un animal. En ese proceso dice la Biblia que pasaron 7 tiempos, y al final, ¿saben lo que sucedió? Lo que el Señor siempre está esperando, que alguien le dé la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice: yo reconozco que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y viene Nabucodonosor y se humilla, y alcanzó misericordia, hermano. Escúcheme esto: alcanzó misericordia. El Señor sana su vida, lo levanta nuevamente, lo pone en eminencia y lo bendice mucho más de lo que él ya había sido bendecido cuando estaba en el reino. Amén. Ese es nada más ni nada menos que el Dios que usted tiene y yo tengo. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios en esta noche? Puede aplaudir delante de su presencia. Vamos a darle la gloria al Dios que nosotros tenemos. En el nuevo pacto habla de este poder. Hechos capítulo 17, versículo 26. Por favor, abra su Biblia si la tiene allí o si no, la en pantalla. Hechos capítulo 17, versículo 26, versión NTV, dice que de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. ¿Quién creó las naciones de la tierra de un solo hombre? Jehová de los ejércitos, Dios, nuestro Dios todopoderoso. Y dice que de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una de ellas. Él determinó de antemano cuándo se levantarían, pero el Señor también sabe cuándo caerían. Y estaba revisando los imperios de la antigüedad, hermano. No sé cuántos se recuerdan en esa materia bendita llamada Historia Universal en el colegio, cuando le hablaban del imperio egipcio, cuando le hablaban del imperio asirio, cuando le hablaban del imperio babilónico, cuando le hablaban del imperio medo-persa, cuando le hablaban del imperio romano, el imperio griego. Me hizo acordar de ese bendito profesor de historia, de verdad que en ese tiempo no entendía nada, pero cuando empecé a leer la Biblia, lo entendí todo, hermano. Y si usted revisa todos esos imperios, tuvieron emperadores, tuvieron gobernantes prominentes. En el imperio egipcio gobernaba ¿quién? Faraón. Yo no sé si usted notó que a pesar de que Faraón era el gobernador de Egipto, había un rey sobre ese Faraón. Amén. Dios puede con todos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede con todos. No quería soltar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y el Señor le dice: si tú no sueltas a mi pueblo, vendrá sobre ti las 10 plagas. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? No le tembló la mano. Y una por una fueron descendiendo las plagas. Hasta que al final, ¿qué hace este hombre? Ya cuando no podía con ese Dios todopoderoso, le dice a Moisés: es tiempo de que se vayan de aquí. Cuando empieza la muerte de los primogénitos, eso fue lo último que este hombre pudo aguantar. Y le dice: váyanse, llévense lo que quieran de aquí, pero yo no quiero seguir padeciendo, porque recién Faraón se estaba dando cuenta quién era el Altísimo y quién era el que gobernaba sobre Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Eso le pasó también a Babilonia cuando fue sitiada. Eso le pasó también a los medos persas. Eso le pasó también a los griegos, ¿verdad? Eso le pasó también al imperio romano con sus césares y sus emperadores. Todos cayeron, hermano. No sé si usted está notando eso. No hay gobierno humano que prevalezca. ¿Cuántos dicen amén? No hay gobierno humano que sea tan estable. El único gobierno se llama el gobierno del Altísimo, el gobierno que gobierna todos los reinos de la tierra. Y la gloria sea para Él en estas noches. Aleluya. Él gobierna, hermano. Y déjenme decirle que Él gobierna también la nación del Ecuador. Así que la palabra en esta noche para la iglesia es que usted tiene que descansar en ese rey que gobierna. Tiempos tumultuosos, hermano.
Tiempos difíciles, noticias por aquí, noticias por allá, desgracia por aquí, desgracia por allá, ataques mediáticos entre políticos, incertidumbre, mentiras, patrañas. Y yo no sé lo que usted tiene en su mente. Yo no sé si yo podía percibir, ¿verdad?, confusión. El apóstol ministraba temores, ¿verdad?, por medio del Señor. Situaciones de dudas y no saber a quién darle el voto, hermano. Pero yo tengo un candidato. ¿Sabe cómo se llama ese candidato? Yeshua HaMashiach. Amén. A él yo le doy mi voto. No sé si usted le da el voto a él también. Él es el que no le va a engañar. Él es el que no le va a mentir. Y él es el que va a gobernar, hermano. Amén. Entonces, tiempos difíciles, donde ambiciones personales salen a flor de piel, ¿verdad? Mentiras, cosas que se dicen, que uno no sabe si es verdad o es engaño. Pero el Señor me hablaba para no confundirnos tanto, hermano. Jesús dejó muy claro y dijo que a la gente no se la conoce por lo que habla, que a la gente no se la conoce por lo que dice o por lo que quiere expresar. A la gente, dice la Biblia, que se la conoce ¿por qué? Por sus frutos. Y si usted quiere saber quién es una persona, no analice lo que habla. Hablo de los candidatos. No analice lo que promete, hermano. No analice las cosas maravillosas que ofrecen. Usted tiene que revisar. Es un pasado político. Escúcheme lo que le estoy diciendo de parte del Señor. Usted lo que tiene que revisar es un pasado político, que eso habla a viva voz de quién es esa persona. Y en base a ese análisis, la iglesia tiene que soltar su voto. Aquí no estamos para promulgar y hacer proselitismo, hermano. Eso el Señor no nos ha mandado a hacer. Pero en este último tiempo sí hay una asignación para los dirigentes de las iglesias, especialmente para los pastores. ¿Sabe cuál es la asignación? Preparar al pueblo de Dios, preparar a su iglesia, preparar políticamente, preparar socialmente, pero también preparar espiritualmente, hermano. La asignación para los pastores en este último tiempo, ¿sabe cómo se llama? Preparar a la iglesia para la segunda venida de Jesucristo. Amén. Aleluya. Preparar a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Yo no sé lo que se está hablando en otros lugares. Yo no sé lo que se está hablando en otras iglesias, hermano. Pero aquí nuestros pastores ya han recibido eso de parte del Señor. Y yo quisiera que usted se una a esa preparación. Los gobiernos terrenales son pasajeros, pero hay un gobierno eterno, hermano. Y la iglesia tiene que prepararse para ese gobierno eterno. Amén. Yo quisiera, y yo le decía al Señor, quisiera profetizar, quisiera decirle a la iglesia que vienen tiempos maravillosos. Si el Señor quisiera, en mi espíritu, en mi corazón, hay un deseo de poder decirle a la iglesia que hay un anhelo de cosas buenas. Pero escúcheme, esta bendita palabra no dice aquello, hermano. No lo dice. ¿Sabe lo que dice? Que vendrán tiempos peores, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay que tener mucha responsabilidad, hermano. Porque una cosa es lo que nosotros deseamos y otra cosa es lo que está escrito. Por ahí hay profetas que se levantan todavía hablando de prosperidad, todavía hablando de bonanza, todavía hablando de cosas terrenales y de cosas materiales. Pero en este último tiempo, lo que el Señor está queriendo es que la iglesia, su pueblo, su novia, se prepare. Amén. Se prepare porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que el Señor nos libre, hermano. Escúcheme esto. El Señor nos libre que el amor hacia el Señor se nos enfríe. Que el Señor nos libre que ese amor por las almas se apague. Que el Señor nos libre que esa pasión por seguir obedeciendo su palabra se vaya diluyendo. Hermano, usted tiene que tener claro que Dios está a las puertas para enviar a su Hijo por segunda vez aquí a la tierra. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Esa es la responsabilidad, hermano. Ahora, dentro de las responsabilidades de los gobernados o de los ciudadanos,
quería tocar estos pequeños puntos. Así como los gobiernos terrenales tienen responsabilidades, nosotros como gobernados o ciudadanos civiles también tenemos responsabilidades. Y una de las responsabilidades dice que es el elegir con sabiduría a los mejores gobernantes posibles. Alguien dijo por ahí que cada nación tiene al presidente que se merece. ¿Por qué? Porque se elige mal, hermano. Pero la Biblia, en Éxodo capítulo 18, versículo 21, ¿verdad? Moisés recibe una instrucción de parte de su suegro Yetro, muy de Dios. Y mire lo que le dice: por lo que a ti toca, le dice su suegro a Moisés, escoge entre el pueblo hombres capaces. Y aquí usted va a escuchar atributos de cómo elegir de acuerdo a lo que Dios quiere. Número 1 le dice, escoge. Número 2, hombres capaces. Número 3, que tengan temor de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y que sean sinceros. 4. Y número 5, hombres que no busquen ganancias mal habidas. Si se da cuenta cómo la Biblia, no sé si lo está colocando allí, Éxodo capítulo 18, versículo 21, por favor en cabina. La Biblia habla claramente de cómo elegir de una manera correcta, hermano. Escoge bien entre el pueblo hombres capaces. ¿Cuánta incapacidad se ha visto en este último tiempo, hermano? Porque se ha elegido hombres incapaces. Y esto es lo más importante, que tengan ¿qué? Temor de Dios. Que tengan temor de Dios. Escuchaba comentarios, ¿verdad? Porque estuve revisando muchas cosas para preparar esta palabra. Y decía alguien por ahí que también se convierte en algo utópico pensar de que si un presidente cristiano elegido, ¿verdad?, se siente en el poder, ya la nación va a cambiar. Y yo decía, ¿cómo está diciendo esa locura? Y él explicaba y decía claramente que para que una nación cambie no se necesita un presidente cristiano nada más. Se necesita un gabinete de gobierno cristiano. Se necesita la persona que está en el área de seguridad que sea cristiana. Se necesita en el área del gobierno económico y en la gobernación o en las alcaldías gente cristiana. O sea, es un conglomerado de política a nivel general para que una nación cambie. No depende de un presidente nada más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces se sigue orando por un presidente, pero no se ora mucho por las otras dignidades, hermano, que también son muy importantes para que se cumplan los propósitos de Dios en una nación, cuando hay hombres capaces, cuando hay temor de Dios y cuando hay gente sincera en el poder, cuando hay gente que no engaña, cuando hay hombres que no buscan ganancias mal habidas, hermano. Una distorsión total de la política. Gente que busca su propio bienestar, gente que busca su propio beneficio. Pero como leíamos allí, Dios conoce su principio, pero también conoce su fin. Y escúchenme esto que le voy a decir. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tú permites, así como creo que alguno de ustedes se preguntó, ¿por qué tú permites gente que no cumple con ninguno de estos requisitos que vayan al poder? No temen a Dios, no son sinceros, no son hombres capaces, buscan ganancias deshonestas. Y usted no se preguntó por qué Dios lo pone en la palestra más alta en el poder. El Señor me dio 2 motivos, hermano. Escúchenme esto, para mí eso me dio paz. Me dijo, hay 2 motivos por el cual yo coloco gente con esa condición en el poder. Número 1, escúcheme, que esto le va a bendecir de una manera extraordinaria. Me dice, yo permito que después de las elecciones lo carguen en los hombros, le tiren papel picado, revienten petardos, fuegos artificiales, levanten pancartas, levanten banderas de victoria y se jacten de una victoria. Pero ahí no comienza nada, me decía el Señor.
Allí recién esa persona se está dando cuenta en dónde Dios lo ha colocado. Pero pasan los días y esta persona tiene que darse cuenta de que no está totalmente capacitada, porque el gobernar una nación no es cosa fácil. Humanamente es muy difícil. Y me decía el Señor, cuando ya están en la realidad y se dan cuenta dónde están colocados, empiezan a notar lo incapaces que son. Empiezan a notar necesidad de asesoría de otras personas. Empiezan a notar angustia de no saber cómo sobrellevar una problemática social, una problemática política, una problemática moral, hermano, en las naciones. Y en ese momento me decía el Señor, le quedan dos alternativas a esa persona que está en el poder. Número uno, humillarse delante de su presencia, reconocer su incapacidad y decirle: ayúdame, Señor, te necesito para gobernar esta nación. Y lo segundo que pasa o puede pasar es que esta persona se vuelva más arrogante, se vuelva más altiva y deseche la ayuda de Dios, como ha pasado muchas veces. Y ahí viene el problema. Y ahí se cumple el segundo propósito. ¿Sabe cuál es el segundo propósito? Que cuando alguien no reconoce a Dios como el soberano de las naciones, Dios me dijo así literalmente: yo me encargo de que el mismo pueblo le haga notar su vileza públicamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé si que hay políticos que me van a escuchar después en la transmisión, pero eso hace el Señor. Los eleva para que reconozcan que necesitan de Él. Y si no lo hacen públicamente, me decía el Señor, yo empiezo a exponer la vileza de su corazón. Por eso usted ve gente que está exiliada en otros países. Por eso usted ve gente que no pueden estar caminando tranquilos por las calles de esos lugares, porque siempre se encuentran con alguien que los señala. ¿Cuántos dicen amén? Que lo señalen y le lanzan maldiciones, que lo señalan y le hacen recordar lo malo que actuaron cuando estaban en el poder. Por eso se les restrega en la cara la vileza de sus corazones. Y ahí viene la reputación por el piso, hermano. Solamente porque no hicieron lo que hizo el rey Nabucodonosor: humillarse delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores y el que tiene el poder sobre todas las naciones de la tierra, hermano. Amén. El mensaje está claro. ¿Qué más? Elegir con sabiduría. Número 2, orar por los gobernantes para que hagan justicia, traigan paz y prosperidad al pueblo, para que puedan disfrutar del éxito y la buena fama de su gobierno. Lo segundo que tenemos que hacer como iglesia, hermano, no solamente saber elegir, sino empezar a orar por los gobernantes, orar por lo que Dios va a colocar en los palacios de gobierno, hermano. Orar sin cesar. Orar por los gabinetes, orar por las gobernaciones, orar y no dejar de orar. Dice 1 Timoteo, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo en capítulo 2, versículo del 1 al 3, versión TLA. Dice, en primer lugar, recomiendo, dice Pablo, orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que se les muestre su bondad y los ayude. Versículo 2. Dice el apóstol Pablo, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, no solamente por el presidente, sino por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración, dice, es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Qué vamos a hacer, mis queridos hermanos? Diga conmigo, orar. Orar por los gobernantes. Orar por los que están en eminencia, dice la palabra. Pero aparte de saber elegir y orar, hay una tercera cosa que el Señor nos manda hacer. Dice, respetar y obedecer a todas las autoridades puestas por Dios. 1 Pedro 2, 13 y 14, versión TLA dice,
para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Obedezcan al emperador romano, ese es el que gobernaba en aquel entonces, ¿verdad? Pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. ¿Qué nos manda hacer el Señor con las autoridades que Él coloca? Respetar, diga conmigo, respetar y obedecer. Vamos, diga conmigo, respetar y obedecer. Aleluya. Eso no se ve, hermano, porque vienen pensamientos humanistas, contrario a lo que dice la palabra. Y hay gente que se levanta contra los gobiernos. Hay gente que está haciendo cosas para tumbar y derrocar gobiernos, hermano, y eso no es bíblico. ¿Acaso usted vio a Jesús alguna vez haciendo revolución contra el imperio romano? Yo le hago una pregunta. Usted leyó en los 4 evangelios, que yo sé y creo que sí lo ha leído, a un Jesús levantándose contra el emperador romano. A un Jesús haciendo una revolución con sus discípulos, que eran miles, haciendo pancartas, tirando bombas, causando anarquía y haciendo caos. En ese entonces, usted lo vio a Jesús así. Pero si yo puedo ver a Jesús cuando quisieron hacerle notar si los discípulos pagaban impuestos al César romano. ¿Y sabe lo que le responde Jesús? Le dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la posición de la iglesia, hermano. La posición de la iglesia es saber elegir bien. La posición de la iglesia es orar por los gobernantes. Y la posición de la iglesia es respetar y obedecer a todas las autoridades que Dios ha colocado en eminencia. ¿Cuántos dicen amén y aceptan esta palabra? Porque esto no está en un librito, en un folleto, esto está en la Biblia, hermano. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Nos guste o no nos guste, el Señor gobierna. Se proclame presidente el candidato de su preferencia o no se proclame presidente el candidato de su preferencia, el Señor gobierna. Y ya vimos los 2 motivos por el cual coloca a alguien en el poder. Así que tenemos que reposar. Y la cuarta cosa, esto es lo que yo quisiera que usted lo entienda en esta noche, que lo cuarto que nosotros debemos hacer es refugiarnos y confiar en ese Rey de justicia. Refugiarnos y confiar de que ese Rey de justicia tiene todo bajo su control. Refugiarnos como pueblo, refugiarnos como iglesia. Salmos capítulo 90, versículo del 1 al 2. Este es un salmo maravilloso para poder reposar, para poder descansar y tener paz. Dice el salmista: Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, escuche, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, ¿qué dice allí? Tú eres Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres Dios. Desde los tiempos antiguos hasta los tiempos futuros. Él fue, Él es y seguirá siendo el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Los gobernantes de las naciones pasarán, los gobiernos pasarán, las naciones serán derribadas. Y dentro de los emperadores, hermanos, me llamó la atención de una manera tremenda
Uno de los emperadores dentro de la historia en la Edad Antigua, llamado Alejandro Magno, o conocido también como Alejandro el Grande, ese tipo conquistó lo que le dio la gana, hermano. Lo que se ponía frente de sus ojos lo conquistaba. Por eso es muy reconocido dentro de la historia de la humanidad. Pero este hombre, antes de morir, y escúcheme, le pidió 3 cosas a uno de sus gobernadores principales de su ejército. Cuando ya se estaba dando cuenta del verdadero hecho del dolor que estaba padeciendo, le dice a uno de los generales de su ejército: yo quiero que hagas 3 cosas antes de que yo muera. Número 1, le dice que el féretro sea cargado, el féretro donde yo voy a estar colocado, sea cargado por los médicos más eminentes existentes en aquel entonces. Esos médicos que los conocían todo, que habían salvado vidas, que habían hecho cosas. Número 2, dijo que en el camino, mientras él iba a ser transportado al lugar de su reposo final, le regaran todas las riquezas que él tenía por el piso ahí, en todo el trayecto. Pidió que colocaran el oro que tenía, la plata que tenía, las piedras preciosas, los tesoros y todo lo material y todo el bien material que él había conquistado, que mientras él era transportado por el camino lo lanzan, hermano. Y lo tercero que él pidió, ¿sabe qué fue? Que en ese ataúd le dejen sus 2 manos fuera de esa caja mortuoria. Y le preguntaron por qué pide esas 3 cosas. Y este hombre llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, uno de los emperadores más extraordinarios y conquistadores de la antigüedad, dijo: ¿por qué quiero los médicos cargando mi caja? Para que se den cuenta de que el ser humano, con toda su ciencia, no puede resucitar a alguien que está muerto. Y no pueden sanar a alguien que ya está en una caja. Lo segundo, para que todas las riquezas, la gente observe que todo se queda aquí en el camino, que todos los tesoros que se puedan acumular en esta tierra tienen que quedarse en el camino y todos lo observen. Y lo tercero, las 2 manos abiertas, ¿sabe para qué? Para que se den cuenta de que nada de lo que conquistó aquí en esta vida se lo puede llevar después que muera. Aleluya. Los gobiernos pasan, Dios levanta naciones, Dios se encarga de derribar tronos, Dios levanta hombres en el poder, pero Él también determina su final. Todo en la tierra pasará, pero hay algo que nunca va a pasar. ¿Sabe lo que se llama? La palabra de Él. Y el Señor va a gobernar por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. No sé si se pone sobre sus pies y empieza a meditar con lo que Dios ha hablado en esta noche. Aleluya. Hay una presencia maravillosa aquí en este lugar. Y cierra sus ojos. Y cierra sus ojos. Y empieza a adorar a ese Rey de Gloria. Y empieza a adorar a ese Rey que vive por siempre. Y empieza a adorar. Vamos, levante sus manos allí. Y si usted está cargado, ya ha venido cargado, está confundido, dígale: Señor, en esta noche yo entrego toda mi carga. En esta noche yo entrego toda confusión, toda duda, porque me has hablado. En esta noche yo estoy convencido de que tú gobiernas y que tú tienes el dominio total de las naciones. Y que tú tienes el dominio total del Ecuador. Vamos, dígalo, proclámelo con su boca. Señor, tú gobiernas la nación del Ecuador. Vamos, dígale a Él: Señor, tú gobiernas. Lo aceptamos en esta noche. Vamos, iglesia, empieza a aceptar esa verdad. Dígale: Señor, tú gobiernas. Tú gobiernas. Tú gobiernas.
Aquí está tu pueblo, Señor, presentado delante de ti, que está reconociendo quién eres tú en esta noche, que está reconociendo que quien sea que se coloque en el poder en este fin de semana, tú tienes gobierno sobre él, tú tienes gobierno sobre esa persona, tú tienes gobierno sobre todas las circunstancias que suceden en la nación. Aleluya. Y de lo que sí estamos seguros, amado Dios, eso sí, Señor, y nos unimos a esas profecías, eso sí, nos unimos a esas profecías, a lo que tú has profetizado para esta nación, el gran avivamiento que viene, el gran avivamiento, Señor. Ahora lo entendemos, no puede llegar el avivamiento si no hay dolor, no puede llegar un avivamiento si no hay crisis, no puede llegar un avivamiento si no hay calamidad, si no hay terror, inclusive si no hay derramamiento de sangre. Vamos, abra su boca, iglesia. Vamos, dígale: Señor, esperamos ese avivamiento. Esperamos ese avivamiento. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Iglesia, estamos a víspera. No sé si usted puede estar entendida en los tiempos. Oh, estamos a víspera. Estamos a víspera. Yo no sé si usted entiende lo que significa la palabra víspera. Estamos a víspera de vivir el más grande de los avivamientos. Que usted tenga entendimiento, iglesia. Estamos a víspera. Eso sí lo profetizamos. Eso sí lo proclamamos en esta noche. Eso sí lo declaramos en esta noche. Eso sí lo anhelamos en esta noche. Eso sí lo anhelamos en esta noche. No sé si usted anhela aquello. Usted tiene que despertar, iglesia, en esta noche. Usted tiene que alinearse a los propósitos del Altísimo. Usted tiene que alinearse a ese plan profético. Usted tiene que alinearse a lo que viene. Usted tiene que prepararse para lo que viene. Usted tiene que entrar a ese Gosén. El Señor nos hablaba y nos decía: es tiempo que la iglesia entre al Gosén. Es tiempo que la iglesia entre al Gosén de este último tiempo. Es tiempo que la iglesia entre bajo la cobertura de su reino. No te quedes fuera. Y le hablo a aquellas personas que todavía no tienen entendimiento de lo que Dios está a punto de hacer. El Señor me hablaba y me decía: habla a los familiares que todavía no entran. Hay una encomienda de parte del Señor. Oh, Shabai Kanda, Rabai Shenda. Hay una encomienda de parte del Señor. En este último tiempo te encargo a ti, iglesia, que empieces a hablar a los que no me conocen, que están dentro de tu familia. No sé si usted recibe esta palabra en esta noche. Es tiempo que tú empieces a hablar de que se viene la segunda venida de mi amado Hijo Yeshua, me decía el Señor. Y empieces a declarar salvación. Y empieces a evangelizar. Y empieces a advertir a la gente por lo que se viene. Y si hay familiares míos en esta noche, este mismo momento lo aprovecho y le digo: entra, porque afuera no hay esperanza. Entra, porque afuera hay muerte. Escúchame. Entra, porque afuera hay calamidad. Entra, te dice el Señor, porque afuera hay perdición. Afuera hay tinieblas. Afuera no hay vida. No hay vida. Afuera hay condenación. Afuera hay tinieblas. Afuera no, dice el Señor. Afuera no, dice el Señor. Diles que entren a Gosén. Entra a Gosén, iglesia. Hoy te dice: entra a Gosén, iglesia. Despiértate. No estás en una religión. No estás jugando a la religión. Hay un reino que se ha abierto para ti. Hay un gobierno eterno que se ha abierto para ti. Y el Señor te dice: entra hoy, comprométete, hoy entrega todo, hoy renuncia a todo, hoy, si hay alguien que está alejado,
Es tiempo de reconciliación hoy. Es tiempo de reconciliación hoy. Aleluya. Es tiempo que entres hoy. Lo dice hoy el Señor. Es hoy. Si me está escuchando allí a través de esa pantalla, te dice el Señor, es hoy. Y escribe en el chat si estás recibiendo esa palabra o los que lo van a recibir después. Y coloquen allí, hoy me reconcilio con Él. Hoy entrego mi vida. Hoy entro a Gosén. Hoy entro al Gosén espiritual que se abre en esta noche. Testifica que has entrado. Haznos saber que has entrado. Aleluya. Entra al gobierno de Él. Entra al gobierno de Él. Yo no sé si aquí hay personas que se identifican con lo que el Señor está hablando y quieran decirle a Él, yo quiero entrar a ese gobierno. Ya entendí que no es religión. Yo quiero entrar a ese gobierno. Que me pueda levantar su mano allí y decir, yo quiero entrar a ese gobierno que usted está hablando, pastor. Yo quiero entrar a ese señorío. Yo quiero entrar a ese refugio. Yo quiero entrar a esa torre fuerte. No sé si aquí habrá alguien y pueda pasar acá al frente voluntariamente y decirle, yo me quiero reconciliar contigo. Yo me quiero poner a cuentas contigo. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Me cansé de la inseguridad, me cansé de la confusión, me cansé. Yo quiero. No sé si aquí está alguien acá. Yo quiero voluntariamente. Y si en la transmisión a alguien, igual voy a hacer la oración desde acá. Y si usted no quiere pasar y quiere quedarse allí, lo quiere hacer, ore conmigo. Y si usted está escuchando allí en la transmisión y quiere orar conmigo, ore conmigo. Dígale, amado Padre Celestial, amado Rey de Gloria, en esta noche yo quiero entrar a ese gobierno tuyo. Yo quiero entrar a ese Gosén que tú estás hablando en este tiempo. Yo quiero entrar bajo la poderosa sangre de Cristo en cobertura. Yo quiero entrar, Señor amado. Yo quiero entrar bajo tu cuidado. Oh, aleluya. Yo quiero entrar bajo tu señorío. Levante sus manos allí y dígale, Señor, yo entro en este momento bajo la cobertura de tu sangre, amado Yeshua. Bajo la cobertura de tu sangre. Y yo me humillo en esta noche. Oh, tu palabra dice, si mi pueblo se humillare,